Buenos días a todos. Somos Joane Some y Rosa Prieto, del Servicio de Neurología de nuestro centro. Y en primer lugar, pues queríamos agradeceros vuestra presencia al otro lado de la pantalla. La sesión de hoy la hemos titulado Enfermedad de Alzheimer, nuevas esperanzas, nuevos retos. Y esto viene un poco derivado, y es un poco lo que queríamos comentaros hoy, los datos que hay sobre las últimas publicaciones en el campo del tratamiento del Alzheimer. Es importante, puesto que desde hace más de 20 años no había ningún avance al respecto. Como veréis, son resultados moderados, pero que sí que pueden aportar pues, un rayo de esperanza, y es por eso el traerlo aquí. Es verdad que, hay que ir con un poquito de cautela, puesto que no sabemos ni tan siquiera cómo se van a posicionar las distintas agencias del medicamento, pero sí que creemos que puede cambiar un poco el abordaje de esta enfermedad. Este es el esquema que vamos a seguir en nuestra presentación. Lo hemos dividido en 3 bloques. Por una parte, pues recordar un poquito de dónde venimos. Hablaremos un poco de los hitos más importantes que ha habido en la investigación respecto a la enfermedad de Alzheimer. Recordaremos también pues un poco la hipótesis amiloidea, que parece que es la más aceptada a día de hoy y que tiene su importancia un poco respecto a posteriormente ver cómo actúan estos fármacos, ver el porqué de sus mecanismos de acción, y repasaremos un poco los tratamientos que tenemos a día de hoy en la consulta. El segundo bloque, el que más peso tiene de la presentación, será acerca de estas publicaciones que les comentaba previamente y que seguro que muchos de ustedes, han ya leído en prensa, sobre todo por la trascendencia que tienen y la importancia que se le ha dado. Y ya la última parte, hablaremos un poco de los estudios que hay en marcha y los costes y los retos que pueden suponer la implementación de este tipo de terapias en la práctica clínica. Como todos ustedes saben, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, multifactorial, heterogénea, que comporta o que lleva asociados unos enormes costes, sobre todo derivado de la discapacidad que genera. Creo que es muy importante recordar la incidencia que tiene esta enfermedad, muy en relación con, como veremos a posteriori, con el grupo de edad. Estamos hablando en estos momentos de una incidencia en nuestro medio de entre 3 y 4 casos por cada 1000 habitantes y año. Y respecto a la prevalencia, en los mayores de entre 65 y 75 años se estima que en torno a un 1% padecen la enfermedad. En el grupo etario de 75 a 85, en torno a un 7%. Y en el grupo de los mayores de 85, pues más de un 20%. Y esto es muy importante, sobre todo de cara a lo que veremos en la última parte de la presentación, sobre todo en la parte de los costes, ¿no? Por eso me parecía importante resaltarlo, porque no estamos hablando de una enfermedad que afecta a un 1% de los mayores de 65 años, no. Estamos hablando de una enfermedad que en Euskadi afecta a unos 40.000 personas y en el resto de España a unos 800.000. Bueno, así las cosas, queríamos empezar la presentación haciendo un breve repaso a los hitos más importantes que ha habido en la investigación de la enfermedad de Alzheimer. Todo parte en 1906, cuando Louis Alzheimer describe el primer caso de una persona de 51 años con deterioro cognitivo y alteraciones conductuales. Los siguientes años verdaderamente prácticamente no hay avances pues un poco en el campo de las funciones,
pero no será hasta la década de los 70-80 cuando se obtenga el beta-amiloide purificado y tau como componentes importantes de las placas y de los ovillos neurofibrilares respectivamente. Es aquí, a partir de los años 80, bueno, pues cuando se empieza a ver que hay un déficit de acetilcolina en esta enfermedad y empiezan a aparecer los primeros criterios diagnósticos. Ya en los siguientes 10 años, a partir de 1990, se empiezan a crear los primeros centros de referencia en Estados Unidos y con ello los primeros registros. En 1992 aparece o se publica la hipótesis amiloidea por Higgins y unos años después, en el 96, aparece el primer fármaco, el donepezilo. Un año después se comercializa la ribastigmina y apenas, bueno, pues en 2001 galantamina y 2003 la memantina. Con el cambio de siglo llega una verdadera revolución, sobre todo en el campo de los biomarcadores, ¿vale? Inicialmente, a través de la resonancia, podemos ver el patrón de atrofia característica de esta enfermedad, bueno, sobre todo en la parte más medial del lóbulo temporal, así como en la parte del hipocampo y la corteza entorrinal. Después hay avances también en la determinación de beta-amiloide y tau a través de la punción lumbar, aunque no deja de ser una técnica invasiva y que a día de hoy en nuestro medio solamente la utilizamos pues, para casos, diríamos, un poquito complicados, sobre todo pues, de debut precoz o casos atípicos. Un poquito más adelante aparecen las técnicas de PET-amiloide y PET-tau. Estas no las tenemos disponibles en nuestro medio y sobre todo, bueno, pues PET-tau casi está relegado al campo de la investigación, pero ponen de manifiesto los depósitos de beta-amiloide y de tau en el cerebro. Y ya en estos últimos años aparecen pues biomarcadores más accesibles, como es la determinación de distintas isoformas de tau en plasma. Se está investigando en otras series de técnicas, pero eso a día de hoy todavía pertenece al campo de la investigación y no tiene resultados consolidados como serían pues, biomarcadores en otros fluidos, como puede ser orina o saliva. Dicho esto, la última parte de, bueno, pues entre más o menos 2006 y hasta la actualidad, en lo que respecta a los tratamientos, pues yo creo que ha habido más sombras que luces, a decir la verdad. ¿Por qué? Porque si bien se han ensayado un montón de moléculas, que incluso algunas de ellas han conseguido remover el amiloide cerebral, no tenían una repercusión clínica. Y además muchas de ellas comportaban efectos adversos importantes. Dicho esto, se empiezan a plantear pues, una serie de dudas. No sabemos si es que estamos llegando tarde o incluso que igual el amiloide no es la diana contra la que tenemos que ir. Aún así, la cascada amiloidea sigue siendo la principal hipótesis con la que se trabaja hoy en día como causa de la enfermedad. Se produce una disregulación en lo que respecta al amiloide. Se piensa que puede haber una hiperproducción o bien una disminución de la eliminación y que eso lleva como consecuencia la acumulación de amiloide en el cerebro. Todo parte de la proteína precursora del amiloide, que es una proteína de membrana, que si bien no conocemos todas las funciones, se piensa que está implicada en la adherencia celular y en la sinapsis. Por unos mecanismos que desconocemos, que pueden venir desde la parte genética, desde el envejecimiento o incluso otros que no conocemos, esta proteína del amiloide, debido a la acción de dos secretasas, de la beta y la gamma secretasa, se va a extinguir en dos isoformas, en A-beta 40 y A-beta 42. Los monómeros de A-beta 42 son los que a posteriori se van a agregar y van a formar oligómeros, que ya es una especie verdaderamente tóxica para la neurona. Y a partir de ahí, agregaciones posteriores
de estos oligómeros es lo que va a constituir las placas de amiloide y las placas neuríticas. Si bien es cierto que, como les comentaba, estos oligómeros ya resultan tóxicos y van a activar una serie de cascadas, van a producir una actividad glial que lo que nos llevará es a una alteración de la sinapsis. A su vez, también van a poner en marcha la cascada de Tau. Tau es una proteína que es una proteína de los microtúbulos y que está muy relacionada con el transporte axonal. Se va a producir una hiperfosforilación de Tau que va a conllevar un plegamiento anormal y con ello un depósito, condicionando una disfunción sináptica y una disfunción axonal. Ello, de forma sinérgica con el amiloide, lo que nos va a conducir es a una degeneración de la neurona y, por tanto, a la aparición de los primeros síntomas clínicos del deterioro cognitivo. Dicho esto, realmente con los biomarcadores, como previamente les comentaba, podemos ir viendo qué es lo que ocurre in vivo en nuestros pacientes y corrobora un poco que verdaderamente esta cascada amiloidea parece ser que es la que, bueno, pues a día de hoy más aceptada. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en torno a unos 15-20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas, nosotros ya podemos detectar los depósitos sobre todo de beta-amiloide, como hemos comentado, bien a través de la medición en líquido cefalorraquídeo o bien a través de los depósitos que se objetivan en el PET. Un poquito más adelante, pero siempre en esta fase preclínica, podremos ver los depósitos de Tau. Una vez pasada la fase preclínica, que como les digo, se estima que dura entre 15 y 20 años, vamos a llegar a la fase de deterioro cognitivo leve. Y aquí es cuando nosotros podemos empezar a ver alguna laguna anéxica. También en la resonancia podemos empezar a ver esos cambios, pues, de atrofia, ¿vale? Y unos 4 o 5 años después, que es lo que más o menos dura esta fase, pasaríamos ya a la fase de demencia, ya con la expresión clínica de la enfermedad. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que podemos hacer en esos estadios preclínicos o qué es un poco lo que se plantea, un poco lo que estamos haciendo? Se sabe que hay unos factores de riesgo que van aconteciendo a lo largo de las distintas etapas de la vida, que parten, pues como ven, desde edades más tempranas con la menor educación, edades medias de la vida con la pérdida de la audición, hipertensión, consumo de alcohol, obesidad, y en edades más tardías como pueden ser pues ya factores de riesgo como el fumar, la depresión, el aislamiento social, que comportan un elevado riesgo de aparición, o bueno, más que aparición, que si nosotros conseguimos controlar estos factores, podríamos retrasar el inicio de la aparición de la demencia. Y como ven, tienen una carga muy importante. Como les comentaba, hay una serie de factores protectivos que irían, bueno, pues un poco con la educación, que se cree que está muy ligado al tema de la reserva cognitiva, y después tendríamos la actividad física y la actividad cognitiva y social. Y dentro de los factores de riesgo, como pueden ver, bueno, pues esa pérdida de audición tiene un peso de un 8%, que no es nada desdeñable, hipertensión en torno a un 2%, obesidad en torno a un 0,7%, consumo de alcohol un 0,9%, y después en edades ya más tardías, pues el consumo de tabaco estamos hablando de un peso de un 5,2%. Como les decía, al final, si nosotros controlamos estos factores de riesgo, podemos disminuir mucho la prevalencia de la enfermedad o retrasar su aparición. Por tanto, esto nos lleva a pensar que hay una serie de medidas no farmacológicas que tienen su peso, y estas serían, pues, el tratar la hipertensión, el usar audífonos en hipoacusia, el evitar la ingesta de alcohol, prevenir los traumas en los pacientes, los traumas cerebrales en los pacientes a riesgo, el abandonar el tabaco, el reducir la obesidad y bueno, su condición asociada de diabetes mellitus,
el realizar actividad física mantenida en edad media y en edades avanzadas de la vida, en evitar el aislamiento social y en utilizar la estimulación cognitiva. Sí que ha habido distintos estudios, yo creo que pues, quizás dos de los más representativos serían el Finger y el MAP, en el que se han visto que si tú utilizas o implementas estas medidas, bueno, pues consigues resultados modestos, vamos a decir. Por una parte, pues se ve que hay una mayor velocidad de procesamiento, bueno, más que mayor velocidad de procesamiento respecto a los controles, no hay tanto empeoramiento. Lo mismo ocurre con el mantenimiento de actividades instrumentales de la vida diaria y es cierto que en el ítem memoria los resultados no son tan, bueno, pues, tan llamativos, diríamos que son pues, muy moderados. En cuanto a los tratamientos farmacológicos que estamos utilizando a día de hoy, bueno, poco que decir. Tenemos por una parte los inhibidores de la acetilcolinesterasa, donepezilo, ribastigmina y galantamina, y otro que tiene un mecanismo un poquito diferente, que es la memantina. Pero si se fijan en la diapositiva y como, bueno, pues probablemente muchos de ustedes tendrán el feedback con los pacientes, en realidad sobre una escala de ítems que se preguntan acerca del deterioro cognitivo de distintos dominios, en realidad a 6-8 meses, en esa escala que les decía que va de 0 a 70, solamente se ve una diferencia de 2,7 puntos entre los pacientes que utilizan estos fármacos respecto a los que no lo utilizan. Y en el caso de la memantina, aún todavía es más dudoso su eficacia. Dicho esto, así están las cosas planteadas hasta el día de hoy, y ahora vamos a ver un poquito estos estudios que les comentaba, y bueno, pues le paso la palabra a mi compañera. Bueno, ya Rosa os ha comentado bastante de dónde venimos y bueno, pues como ya ha comentado, pues las últimas 2 décadas ha sido un camino de continuas frustraciones para los clínicos que investigan en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, dado que ha habido muchos ensayos clínicos que aparentemente muy esperanzadores al principio, porque en modelos animales se veía que eliminaban los fármacos muy bien el amiloide, e incluso en los primeros fases clínicos pues se veía pues en los estudios de fase 2 que también eliminaban el amiloide en el cerebro de las personas humanas, pero luego pues uno tras otro en fase 3 pues iban fallando los fármacos. Y como ya he dicho antes, pues bueno, se especulaba, pues por un lado, a ver si estamos equivocados con lo de la hipótesis amiloide, si realmente no es la diana contra el que tenemos que disparar, o si realmente es que estamos llegando tarde, porque bueno, los estudios tenían varias limitaciones. Uno es que muchos de los estudios empezaban antes de que se conociera todo esto de los biomarcadores, con lo cual pues los pacientes que se incluían eran pacientes que ya tenían un diagnóstico clínico de demencia, de un Alzheimer, y ya pues estábamos en estas fases de la enfermedad, donde pues bueno, quizá aunque igual estamos llegando a la diana correcta con el amiloide, pues bueno, pues pensaba que igual estábamos llegando tarde. Y luego, por otro lado, como no teníamos al inicio pues, los biomarcadores que tenemos hoy en día, pues también en los estudios iniciales pues, probablemente estaban incluidos también pacientes que realmente no eran enfermedad de Alzheimer, sino que eran otros tipos de demencia categorizados clínicamente como Alzheimer, pero evidentemente si no tienen amiloide, pues no hacemos nada tratando el amiloide en esos pacientes. Entonces, lo que se ha hecho con estos nuevos estudios ahora es que de estos estudios que se estaban tratando aquí a los pacientes, pues nos hemos ido moviendo pues más a este límite, no todavía a los asintomáticos, pero pues por lo menos a los prodrómicos con quejas subjetivas o mínimas de memoria y con
marcadores, biomarcadores positivos que nos confirman que efectivamente en el cerebro de esos pacientes hay amiloide que tratar. Y bueno, pues hace unos 5 años pues ya llegó los primeros resultados de un fase 2 de un fármaco que se llama aducanumab y bueno, pues hace poco más de 2 años y medio, pues saltó este mismo fármaco a las noticias de todo el mundo mundial como el nuevo tratamiento para la enfermedad de Alzheimer que se aprobó, pues hay que decirlo todo, con mucha controversia por la FDA en Estados Unidos y bueno, pues ahora, año y medio más tarde, ha llegado también otro segundo tratamiento que es el lecanemab, que también ha sido aprobado por la FDA. Todo esto ha llegado a la prensa nacional e internacional y bueno, pues a nosotros, no sé si a vosotros, pero a nosotros desde luego nos llegan muchos pacientes a la consulta, incluso pues entre amigos, familiares, pues ya nos están preguntando, ¿y esto? ¿Qué? ¿Hay un tratamiento? ¿Hay una cura para el Alzheimer? ¿Qué puedo tomar? Pues bueno, vamos a ir viendo un poco lo que hay de estos nuevos fármacos. Bueno, empezando por el aducanumab, que es el primero en salir, es un anticuerpo monoclonal que ataca de forma selectiva las formas oligoméricas del beta-amiloide, que ya ha dicho Rosa, que son considerados ya unas formas muy tóxicas de amiloide. Se basaba en 2 estudios paralelos, el ENGAGE y el EMERGE, y de aquí ya empezamos a ver un poco por qué no estamos descorchando el champán en neurología actualmente, porque estos estudios fueron terminados precozmente después de un análisis ya predeterminado que mostró futilidad de los estudios. Posteriormente siguieron adelante concluyendo pues eso, las evaluaciones de los pacientes ya metidos en el ensayo y pues un 60 y 66% de los pacientes de los estudios completaron finalmente todo el protocolo de tratamiento y posteriormente haciendo y rehaciendo los análisis estadísticos pues empezaron a ver que uno de los ensayos sí que demostraba una diferencia estadísticamente significativa en lo que era la escala clínica que se había decidido para eficacia clínica, que es el Clinical Dementia Rating Scale, Sum of Boxes, que es una escala que incluye pues, valores en relación con la función del paciente y también de la cognición. Pues bueno, como he dicho, pues uno de ellos mostró diferencias clínicamente significativas en un sentido positivo comparado con placebo y también algunas pequeñas diferencias en el Mini-Mental y otras escalas de actividades de vida diaria y de cognición. Pero el otro estudio fue negativo en todos los parámetros clínicos. Entonces, pues ahí tenemos la controversia. Pues bueno, el estudio ha terminado antes del tiempo por un análisis de futilidad. No se ha llegado a concluir el reclutamiento de todos los pacientes y además 2 estudios donde los resultados son divergentes y en global, si sumas los 2, pues hay falta de eficacia clínica. Lo que sí que se veía en los 2 estudios era que eliminaba, el fármaco eliminaba eficazmente el amiloide del cerebro. Y bueno, pues cuando llegó al comité científico de la FDA, pues el comité científico dijo, bueno, pues sí, vemos que elimina el amiloide, estamos de acuerdo. Pero ellos opinaron que no se podía aprobar el tratamiento, no se debería aprobar el tratamiento porque la eliminación del amiloide no era igual a la eficacia clínica. Entonces, pues lo que habíamos visto ahí tan bonito en el estudio de fase 2, que según cuanto más dosis de tratamiento mejor eliminaba el amiloide, pues bueno, en cuanto a la eficacia clínica, pues no se había visto. Entonces, ¿qué pasó? Pues contra todo pronóstico, el FDA
fue en contra del comité científico y en junio de 2021 pues aprobaron con una aprobación acelerada el fármaco para uso en Estados Unidos con la base de que pues había demostrado eficacia en un biomarcador que ellos consideraban como probablemente relevante para la enfermedad y que, aunque no había demostrado convincentemente un beneficio clínico, pues eso era ya suficiente como para aprobar el tratamiento. Después, lo que ha pasado en Estados Unidos es que la mayoría de los seguros no han opinado lo mismo y no han visto que la evidencia era suficiente como para poder subvencionar el tratamiento, que el beneficio clínico no se ha visto convincentemente en los estudios y que además ha salido con unos costes que no se pueden permitir los seguros pagarlo con ese beneficio clínico. Y en diciembre del 21, pues la EMA aquí en Europa pues rechazó la aprobación un poco con los mismos argumentos. Pues a lo largo de ese tiempo pues casi han reducido el precio del tratamiento a la mitad. Aún así, pues con un uso bastante limitado fuera de los estudios, que ya hay varios estudios en marcha, pues de fase 4 y fase 3B de prolongación de los estudios previos, que todavía están esperando los resultados. Bueno, pasamos a la otra estrella de la presentación, el lecanemab. Esto también es un anticuerpo monoclonal. Esta vez está contra los protofibrilos solubles del beta-amiloide, que se considera todavía más tóxico que los oligómeros. Aquí también hay un estudio, el Clarity AD, que como ves, como el anterior, pues incluye pacientes en estadios muy leves de la enfermedad, con la mayoría con un deterioro cognitivo leve sin llegar a demencia, el 60% un deterioro cognitivo leve y el resto pues una demencia muy leve, con un Mini-Mental pues alrededor del 25. Y bueno, pues aquí sí que el estudio, a pesar de ser llevado a cabo en plena pandemia, pues completaron todo el estudio según lo previsto y con, bueno, pues más de un 80% de los pacientes y los pacientes completando el estudio, el protocolo de tratamiento, tanto con el tratamiento como el placebo. Y aquí pues no hay muchas dudas en cuanto a los resultados, porque todos los resultados van en la misma dirección y son estadísticamente significativos. A nivel del deterioro clínico, disminuye el deterioro clínico comparado con el placebo en un 30% a los 18 meses. Y aquí usan también la misma escala, que es una escala combinada de deterioro, o sea, de signos cognitivos y función en la vida diaria. Entonces, pues sobre una escala de 18 puntos, pues el lecanemab en esos 18 meses baja 1,2 puntos, mientras el placebo pues baja 66 puntos en esa escala. O sea, sigue bajando, pero a un ritmo mucho más bajo que el placebo. Y luego en cuanto a los biomarcadores, todos salen también con una significancia estadística y bueno, en la misma dirección de que realmente estamos atacando la mayoría de los partes de la cascada de degeneración, inflamación. Lo único el único marcador que no han visto diferencias contra el placebo es uno de neurofilamentos, que se supone que no está muy relevante en esta enfermedad. Entonces, todos los resultados van en el mismo sentido. Y entonces, ¿por qué no estamos ahora tampoco aplaudiendo y saliendo a la calle tomando champán? Pues bueno, aquí la controversia va en cuanto a que pues bueno, hay dudas a ver si realmente lo de estadísticamente es igual a clínicamente significativo. Es verdad que reduce el deterioro un 30%,
que es mucho. O sea, un 30% de mejoría en cualquier otra enfermedad, pues dirías que esto realmente es algo muy significativo. Pero bueno, la diferencia es solo de un 0,4 puntos a los 18 meses, que es verdad que supera lo que habían definido prospectivamente como clínicamente significativo, pero se considera que en esta escala el cambio clínicamente significativo mínimo para notarlo el paciente o la familia, pues es probablemente entre 1 punto y 2 puntos. Y pues no llega a ese cambio, ¿no? Pues ya están en marcha estudios de 4 y 5 años de duración para ver un poco la eficacia y la seguridad a largo plazo de ese tratamiento. Y por otro lado, pues la otra gran controversia es el tema de la seguridad. Estos fármacos antiamiloides pues tienen una peculiaridad en cuanto a efectos secundarios. Realmente son muy bien tolerados, tienen un poco de reacción de infusión, pero es algo que se supera muy fácil. Pero el gran problema es que causan unas alteraciones que sobre todo se ve en imagen, que está relacionado con la eliminación del amiloide. En la gran mayoría es un poco de edema que se ve en la resonancia, pero también en algunos se ve hemorragia. Y si vemos, esto se llama ARIA. Y aquí se ve en esta tabla, pues hay 2 tipos de ARIA, los de edema y los de hemorragia. La gran mayoría son asintomáticos los cambios, pero sí que hay algunos cambios asintomáticos con hemorragia asintomática y también con edema, con síntomas del edema. Estos cambios también son un poco más frecuentes en los que tienen el genotipo APOE4. A ver, realmente los resultados que han sacado en el estudio no son nada malos en cuanto a esto, parece que lo han manejado muy bien, pero posteriormente al estudio han salido varios artículos y varios casos en la prensa donde se han mostrado casos realmente catastróficos, causando el fallecimiento del paciente por hemorragias múltiples. Aquí pues traigo uno que salió, que es un paciente que estaba con lecanemab y fue tratado por un ictus con RTPA, con fibrinolisis. Y ya veis aquí el cerebro, bueno, falleció el paciente, y ya veis aquí todas las hemorragias por un mecanismo posiblemente vasculítico, que no sé, todavía se está investigando cuál ha sido la relación, pero no es el único caso, ha habido varios casos de fallecimiento ya con el tratamiento. Entonces, bueno, sí que ha recibido la aprobación, también por la vía acelerada con la FDA en enero del 2023, pero bueno, no están muy contentos con esa aprobación por la vía acelerada porque va a llevar al mismo uso que el aducanumab, porque los seguros en Estados Unidos no lo van a cubrir, ya han dicho que no van a cubrir los que están aprobados por la vía acelerada. Y entonces pues están preparando pues para solicitar una aprobación por cauces normales, alegando que, bueno, comparado con el aducanumab, pues ellos sí que han demostrado una eficacia clínica y no solamente en biomarcadores. La solicitud en la EMA está previsto que lo entregarán sobre marzo-abril de este año. Y en principio tendrían la EMA unos 3 meses de plazo para respuesta, con lo cual pues posiblemente podríamos tener la decisión de la EMA sobre junio o julio, si todo va según el plan previsto. Si lo aprueba la EMA, la Agencia Europea, pues todavía pues hay otro plazo más, que sería pues el posicionamiento de los países europeos individuales. Y mientras tanto, pues nosotros tenemos en la consulta a los pacientes, que muchos de ellos ya han escuchado de los fármacos y están muy esperanzados, pero están viendo que va pasando el tiempo, y mientras va pasando el tiempo, pues ellos van avanzando y ven que la aprobación de estos fármacos pues puede llegar tarde. Y bueno, pues es una preocupación muy grande, tanto por las familias como por los propios pacientes. Bueno, entonces, pues hemos hablado un poco de dónde venimos, de dónde estamos actualmente y bueno, pues ahora queríamos especular un poquito sobre el futuro, hacia dónde vamos.
bueno, todos los años sacan en una revista una revisión de todos los tratamientos que están en estudios en la enfermedad de Alzheimer. Y esta diapositiva realmente, a ver, yo lo recuerdo desde la residencia, yo creo que en los últimos 15 años ha estado igual, con todos estos puntos. Bueno, habrá cambiado los nombres porque algunos de los de fase 1 han pasado a fase 2 y otros a fase 3, pero a pesar de ello, pues como hemos dicho, en 20 años no ha habido ninguna que haya pasado ese fase 3. La mayoría, como veis, pues están centrándose en tratamientos que intentan modificar el curso de la enfermedad, de los cuales muchos son tratamientos dirigidos contra la amiloide, pero también hay varios otros tratamientos, pues bueno, para el estrés oxidativo, para la inflamación, para la neuroprotección, pues otros diferentes dianas que están intentando también atacar. Pero, bueno, todos estos fármacos tienen muchos obstáculos para poder llegar a esa posible cura de la enfermedad. Primero, pues como ya lo comentó Rosa al principio, es una enfermedad degenerativa de muy larga duración, donde los cambios a nivel patológico, biológico en el cerebro empiezan unos 10, 20 años antes del inicio de los primeros síntomas, antes de las primeras quejas de falta de memoria. Y luego, pues lo que vemos aquí es que en los fases clínicos iniciales también el deterioro cognitivo es muy lento. Entonces, si vamos a esas fases, realmente, pues lo que han conseguido con el aducanumab y el lecanemab, demostrar una eficacia clínica en esas fases, realmente es muy difícil, porque el cambio ya de por sí es muy, muy lento con las escalas clínicas cognitivas funcionales. Por otro lado, si el acúmulo del beta-amiloide, como comentaba Rosa, es el paso inicial que desencadena una serie de otros procesos patológicos, ¿cuándo empieza esto? Esto empieza en el primer acúmulo del beta-amiloide, que igual es aquí, ¿no? Pues si estas otras cascadas ya se desencadenan al inicio, mucho antes de llegar a los primeros síntomas clínicos, pues igual estamos llegando tarde con el tratamiento en las fases clínicas. Y también, pues si están ya en marcha las otras cascadas, pues igual deberíamos tratar también otras vías etiopatogénicas. Igual deberíamos también, al mismo tiempo que tratamos el amiloide, tratar también la tau y la inflamación. Pero si nos pasamos de esta fase clínica y vamos a tratar aquí, en la fase preclínica, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Y a quién vamos a tratar? Vamos a tratar a pacientes que estamos diciendo que están asintomáticos. ¿Cómo se puede valorar el cambio en un asintomático? Tenemos que hacer estudios de 15, 20 años de evolución para ver quiénes progresan a una demencia. ¿Y cuántos de esos pacientes nunca van a llegar a una demencia porque igual fallecen por otra cosa? Bueno, y bueno, lo otro es a ver si bueno, pues igual decimos no vamos a poder monitorizar el beneficio clínico, pero bueno, podemos decir, oye, que les tratamos y vemos que quita el amiloide del cerebro. Pues ese valor del biomarcador realmente va a ser una evidencia suficiente como para decir, pues estamos haciendo aquí un bien y deberíamos tratar a toda la población con amiloide, con un tratamiento amiloide para evitar la futura demencia. Bueno. El otro obstáculo que tenemos, pues bueno, ya sabemos que es una enfermedad tremendamente cara para la sociedad. El coste medio por año y paciente en España es del 17.000 a 28.000 euros al año, que se incrementa cuando empeora el deterioro cognitivo, con más dependencia, más costes. Si añadimos a esto los nuevos fármacos, ya veis aquí que los fármacos que han salido
pues tiene unos precios que, bueno, pues igual comparado con otros fármacos que hay en el mercado en oncología, en esclerosis múltiple, pues el tratamiento igual no es tan costoso, pero es que estamos hablando de una cantidad enorme de pacientes. Y no sabemos muy bien qué va a pasar si ponemos estos tratamientos. Si lo que vamos a hacer es que podemos parar los pacientes aquí en este estadio de deterioro cognitivo leve y así ahorrar costes futuros, pues bueno, pues igual es algo que puede ser beneficioso también económicamente. Pero también cabe la posibilidad que lo único que hacemos es cronificar más la enfermedad y prolongar tanto el estadio del deterioro cognitivo leve como el moderado como el grave. No lo sabemos. Por otro lado, pues estos tratamientos tienen también otros requerimientos que en este momento no lo estamos incluyendo en la práctica clínica diaria. Pues en este momento habría que hacer una punción lumbar o un PET amiloide para realmente ver que estamos tratando una enfermedad de Alzheimer. Requieren resonancias magnéticas repetidas, que no lo estamos haciendo en la práctica clínica habitual. Necesitan también consultas muy seguidas para monitorizar la seguridad del tratamiento. Y, por otro lado, son tratamientos intravenosos. Son tratamientos que precisan infusiones en el hospital de día, en el caso del lecanemab, el último que ha salido, cada 2 semanas. Con camas en el hospital de día, que ya nos cuesta hacer una punción lumbar, pues no quiero ni pensar en tener que meter a todos estos pacientes para ocupar una mañana de una infusión cada 2 semanas. Aparte de esto, pues la de aumento de demanda que nosotros ya estamos viendo, simplemente porque ha salido en la prensa. Pero si realmente llega este fármaco a ser aprobado y poderse usar, pues prevemos que pueda haber una avalancha verdadera de consultas y demandas de pruebas complementarias para el diagnóstico precoz o incluso preclínico, ¿no? Pues todos estos pacientes con quejas cognitivas subjetivas o deterioros muy, muy leves, que normalmente pues, los mantiene el médico de cabecera durante muchos años antes de mandarlos a nosotros. O incluso pues, pacientes simplemente con un alto riesgo porque tienen familiares en algún antecedente familiar de Alzheimer. O igual tenemos que ir al screening poblacional encima de los 60 años. Bueno, entonces, pues bueno, a ver, no sé si esto puede ser el futuro. Pues en la atención primaria podríamos imaginarnos, ¿no? Que llegan los tratamientos y bueno, pues desde luego en la atención primaria cualquiera que entra y se queja un poco de fallos de memoria, pues bueno, habría que hacer un test de screening. Los que tienen antecedentes familiares, pues también habría que hacer un test de screening. Y quizá, pues también a todos los mayores de 60, 70, me dijo una compañera ahora yendo hacia aquí, pues igual hay que ir a los 50 si realmente empieza tan pronto. Pues no sé, vamos a hacer como el cáncer de colon y hacer un screening cada 2 años de amiloide. Pues esperemos que llegue el screening por lo menos en sangre para no tener que hacer punciones lumbares repetidas. Bueno, pues hacemos el screening en sangre. Sale positivo. Bueno, como todavía no está muy bien validado, pues habría que repetir un biomarcador pues con la punción lumbar o el PET, que es más específico. Y luego, pues en la consulta de neurología veríamos a ver, pues con la resonancia, a ver si tenemos alguna hemorragia que nos excluye, si tenemos algún tratamiento que nos excluye estos nuevos tratamientos, a ver que el estadio clínico no está muy avanzado, pues otras cosas, bueno, habrá que ver cómo serían los criterios de inclusión e exclusión para el tratamiento, pero posiblemente si hacemos el screening precoz a una población alta, pues van a llegar muchos pacientes que cumplirían criterios para poder ser tratados con el tratamiento antiamiloide, que requerirían, pues eso, infusiones en el hospital de día, resonancias repetidas de control y un seguimiento muy estrecho. Y luego lo que no han hablado nada estos estudios es ¿y cuánto tiempo vamos a tratarles? Eliminamos el amiloide muy, muy rápidamente, pero
no se sabe muy bien si hay que seguir tratándoles cada 2 semanas indefinidamente con el lecanemab para mantener esa eliminación del amiloide, si se puede hacer como una inducción de eliminar rápidamente y luego pues un mantenimiento pues quizá una vez al año o bueno, pues no sabemos si hay que, cómo se va a hacer eso, cómo se puede hacer. No sé si tiene interés que algunos de los nuevos tratamientos que están en marcha sí que lo están incluyendo en su protocolo, pues para ver si en el mantenimiento del tratamiento se puede disminuir la frecuencia. Pero como hemos hablado, pues hay otras cascadas y quizá también pues tendríamos que dar como un cóctel de tratamientos anti-tau, antiinflamatorios y regenerativos, todos pues probablemente con su costo. Y bueno, pues la pregunta que nos hacemos nosotros es si estamos preparados para todo esto. Pues nada, muchas gracias a todos, eskerrik asko.